Damos gracias al Señor que podemos estar juntos, que podemos compartir su palabra. Amén. Sí. Amén. Amén. Aleluya. Hemos estado compartiendo y voy a seguir compartiendo acerca de la obra del Espíritu Santo. La palabra que el Señor nos dio para este año es andar en el Espíritu, ¿sí? Entonces lo voy a seguir martillando hasta que entre, ¿no?, el tema de andar en el Espíritu. Tenemos que tomar esta palabra, pero también es como profundizar en lo que significa. Porque yo no puedo andar en algo que no conozco. Por eso estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, para conocerle. Amén. Entendiendo que es una persona que yo tengo que aprender a conocerle para estar más cerca. Tengo que aprender a tenerle confianza. Tengo que recordar que Él tiene intelecto, voluntad. Él tiene sentimientos también, lo podemos poner triste. Por eso yo tengo que conocer la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros iniciamos nuestro caminar en el Señor, automáticamente cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón. Pero a medida que vamos conociendo la palabra y vamos conociendo los principios de la palabra, nosotros comenzamos a experimentar cómo Dios es real a un punto de que podemos comprender y experimentar. No solamente es una cuestión intelectual, sino que es una experiencia que Él está con nosotros. Y ese estar con nosotros es a través de la obra del Espíritu Santo. Amén. Por eso yo tengo que conocer qué es lo que Él hace, cómo actúa, de qué manera me ayuda. Y hay una palabra que define justamente al Espíritu Santo en el griego, que es paracleto, ¿sí? No sé si alguna vez lo ha escuchado, pero es la palabra que se utiliza para hablar del Espíritu Santo como el paracleto. ¿Y qué significa esto? Significa uno igual que ha sido llamado a estar al lado, acompañando en todo momento. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, Jesucristo tenía que volver al Padre, pasar por la cruz. Y ese es el momento donde los discípulos físicamente ya no le iban a ver a Jesús. Si bien Jesús se apareció casi 40 días posteriores a la resurrección, se estuvo apareciendo a los discípulos y hubieron un montón de experiencias escritas de esto. Posteriormente, Él ya después de la ascensión no lo iban a ver físicamente. Y ya tenían que comenzar a ingresar en ese terreno de fe que te sustenta. Pero como el Señor sabía que este es un tema como complicado para el hombre, el justamente creer sin ver, que es lo que hoy toda la gente, ¿qué es lo que dice? Yo tengo que ver para creer. Pero nosotros no nos movemos con esos principios. Nosotros creemos en el Señor sin verle. Amén. Y gracias a esa fe, podríamos decir que manifestamos, grande, chiquita, como sea, pero a través de esa fe, sí luego posteriormente vemos manifestado la mano del Señor sobre nuestras vidas. Pero como Jesús sabía que los discípulos iban a quedar o iban a experimentar como quedarse solos, Él les prometió la ayuda, que es justamente alguien que iba a ser enviado al lado. Y acá es donde nosotros en nuestro idioma no podemos terminar de definir la obra de Dios, porque hasta es difícil tratar de meter la obra de Dios en nuestro idioma. ¿Por qué? Porque hablamos de que es alguien enviado al lado, pero automáticamente está dentro. Cuando yo acepto a Jesús, el Espíritu Santo está en mí. Amén. Por eso aún la obra de Dios es como que traspasa tiempo, espacio y aún el lenguaje. Porque a veces no lo podemos terminar de definir concretamente cómo actúa Él.
El Espíritu Santo dice que fue enviado como alguien que iba a estar al lado, pero a la vez está en nuestro corazón. Amén. Amén. Y de esto yo quiero que podamos compartir justamente de cómo Él obra en nuestras vidas. Le invito a que pueda abrir su Biblia en Juan capítulo 16, Juan 16, del 5 al 8. Son pocos versículos, así que yo voy a leer la nueva versión internacional, la NBI, que es la que tengo yo, y luego leemos otras versiones, amén, la que usted tenga. Y antes de leerla, diga cuál es la versión. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vayan, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Amén. Amén. Si usted tiene otra versión que pueda leer, que pueda aclarar el lenguaje, ese es el objetivo. Nueva traducción viviente. Dice la obra del Espíritu Santo. Ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Amén. Otra versión que pueda leer. Palabra de Dios para todos dice: pero ahora voy a estar con Él, con el que me envió. Ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Si no, se han puesto muy tristes por lo que les acabo de decir. Pero les digo la verdad, es mejor que me vaya, porque si no, el consejero no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los voy a enviar. Cuando Él venga, demostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador, en cuanto a quién recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio. Amén. Otra versión más que tenga. Dios habla hoy, pero ahora me voy para estar con el que me ha enviado. Y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Al contrario, se han puesto muy tristes porque les he dicho estas cosas. Pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. Cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. Nosotros leemos diferentes versiones con el objetivo de poder tener un lenguaje más actual y poder entender la palabra de Dios. Porque si yo me quedo solo con una versión que tiene palabras justamente muy antiguas o palabras que nosotros ya directamente no usamos, quizás me quedo con una buena intención de querer conocer, pero no termino de entender. El objetivo, vuelvo a repetir, de cada una de las versiones que usted lea de la palabra es comprender el lenguaje para sacarle mayor ventaja a lo que nosotros estamos viendo. Fíjense que en este pasaje nosotros encontramos, en la que yo leí, por ejemplo, el Espíritu Santo dice: voy a enviar al Consolador. Pero en las diferentes versiones tiene otro significado. ¿Cuáles son los otros significados que usted alcanzó a escuchar? Abogado, consejero, defensor. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá nosotros encontramos justamente la palabra que yo les decía, que es paracleto, que es una palabra en griego. Ahora, las palabras en griego tienen diferentes como acepciones, podemos decir. Una misma palabra puede tener diferentes significados. Aún puede tener un tono positivo y puede tener un tono negativo. ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces justamente al usar esta palabra, que es paracleto, en los originales, que fue escrita la palabra de Dios, no podemos traducirlo como exclusivamente con una sola palabra. Por eso en diferentes versiones usted lo va a encontrar definido de una manera diferente, como consolador, defensor, consejero,
abogado, ¿sí? Son las diferentes palabras que usted puede llegar a encontrar. ¿Por qué? Porque justamente para nuestro castellano es difícil terminar de definir con una sola palabra lo que está escrito en griego. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que usted pueda ver a través de este pasaje? Justamente la obra del Espíritu Santo con esos diferentes matices que nos ayudan a comprender qué es lo que Él hace en favor de nuestra vida. Dice, ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? ¿Por qué no le preguntaban al Señor ¿a dónde te vas? Cuando comenzó a hablarle, bueno, yo ahora me voy. Porque no se la esperaban. No se la esperaban. Quedaron como atónitos, ¿no? Como, esto estaba bueno, venía bueno este ministerio, mirá la gente cómo te sigue, cómo no. Algunos hasta le seguían a Jesús por los panes, los peces, ¿no? Las multiplicaciones, los milagros que veían. Pero no se esperaban que ahora Jesucristo dijera, bueno, ahora yo me voy. Pero fíjense que en el versículo siguiente les da un dato que a ustedes les da claridad del por qué no preguntaban. ¿Qué dice el versículo siguiente, el 6? Se entristecen por lo que les he dicho. Se pusieron tristes, hermanos, se pusieron tristes. Ellos estaban tristes. ¿Por qué? Porque mientras Jesucristo caminaba y desarrollaba su ministerio, ellos iban al lado de Jesucristo y lo tenían a Jesucristo. Y era algo concreto que podían ver y palpar y ver los milagros. Pero si ahora Él se iba, ¿cómo iba a continuar esto? Quizá para nosotros que hemos avanzado en el tiempo y que tenemos la verdad revelada acá, es solamente cuestión de dar vuelta a una página y entender y buscar y comprender cómo siguió la cosa. Pero ellos iban escribiendo la historia. Ellos iban haciendo más que escribiendo. Iban viviendo la historia misma. Entonces en un momento determinado dijeron, bueno, pero ¿cómo es esto? Se van. Se van. Y en el corazón comenzaron a sentirse tristes. Como cualquiera de nosotros, hermanos, cuando tiene un apoyo, podríamos decir un compañero, una compañera, un apoyo moral, aún cuando tenemos un apoyo económico, hermano. Porque a veces la espiritualizamos toda, ¿no? Y hablamos, aleluya, gloria a Dios. Pero dígame cuando usted sabe que cuenta con una entradita extra que viene de arriba. Es un apoyo. Y pero si ese apoyo se le quita de golpe, inesperadamente, y es como que uno se siente, ¿no? Es como, ¿y ahora? Y ahora yo no tengo este apoyo. Justamente me falta algo donde poder apoyarme. Y eso era lo que le pasaba a los discípulos, como quizás le ha pasado a usted y me puede pasar a mí también. Ahora, fíjense que nosotros acá tenemos justamente la primera palabra que lo define al Espíritu Santo como consolador. ¿Y por qué yo quiero que podamos comprender esto? Porque justamente nuestro espíritu solamente reconoce la voz de Dios para poder ser consolado. Solamente la voz de Dios puede consolar mi espíritu. Nosotros somos seres tripartitos, ¿amén? ¿Lo entendemos eso? Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que somos cuerpo, alma y espíritu. Nosotros sin Cristo tenemos un cuerpo que vive igual, un alma porque tenemos emociones y voluntad, y según como la eduquemos a veces erramos mucho o erramos poco o moralmente estamos ahí. Pero nuestro espíritu está sin vida. Cuando nuestro espíritu comienza a tener vida en nuestro interior. Cuando alimentamos nuestro espíritu. Cuando el Espíritu Santo... Cuando el Espíritu Santo llega, cuando yo acepto a Cristo, ahí realmente comienza a surgir la vida en mi espíritu. La palabra nos enseña de que sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Nuestro espíritu está muerto.
Pero cuando nosotros justamente aceptamos a Cristo, la vida de Cristo viene a nuestra vida. Y es como que se resucita nuestro espíritu muerto y comenzamos a tener vida. Y desde ese espíritu es que yo me conecto con Dios. Yo puedo sentir, como a veces hablamos en el criollo, la presencia de Dios. Porque se siente. Se siente. Hay veces que yo siento y me quebranto y comienzo a llorar y siento la presencia de Dios. Hay otros que sienten tranquilidad, paz, es la parte almática. Pero Dios se quiere comunicar en mi espíritu. Porque cuando Él toca mi espíritu y yo dejo que Él llegue a mi espíritu y toque mi espíritu, es donde se producen los cambios profundos. Es donde realmente nosotros somos cambiados y transformados. Si no, es imposible, hermano. Por eso vemos un montón de gente que va a la iglesia, que tiene un encuentro emocional con Dios, pero que sus vidas no son cambiadas. Sus vidas no son transformadas. ¿Por qué? Porque no se relacionan desde el espíritu. Y no permiten que el espíritu llegue a lo profundo. Quizás hay una sanidad física, gloria a Dios. Quizás hay un toque en las emociones, gloria a Dios. Pero Dios no quiere que tengamos una vida emocional. Él quiere tener una vida en el espíritu. Amén. Amén. Y que nuestro espíritu sea alimentado. Por eso, hermanos, yo tengo que comprender que en mi interior, cuando yo estoy mal, no se trata solo de mis emociones, sino que a veces nuestro espíritu puede ser afectado. Ahora, solamente mi espíritu reconoce como una voz que calma a la obra del Espíritu Santo. Solo reconoce la voz del Espíritu para aquietar justamente nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, cuando nosotros estamos mal. Yo creo que si hay algo que sacó a luz el tema de la pandemia, es no solamente una cuestión de enfermedad y de virus y de cuestiones, sino un montón de temores extras. Un montón de cosas que estaban quizás escondidas en el corazón y que no nos dimos cuenta que estaba ahí. Y comenzamos a tener, ¿no? Es como que después de la pandemia se han duplicado o casi triplicado las cuestiones de problemas mentales, emocionales, ataques de pánico, ataques de ansiedad. ¿Por qué? Porque justamente a veces no permitimos que Dios actúe en lo profundo de nuestro corazón, que es nuestro espíritu. Y yo lo necesito, hermano. Yo necesito como usted necesita, como todos necesitamos. Porque seamos honestos, estamos en este lugar, pero no significa que nuestra vida es color de rosa. Estamos en este lugar buscando de Dios y anhelando más de Dios. Pero cada uno de ustedes está librando una batalla interna. Está viviendo algo internamente que, si Dios me lo permite, lo puedo ver, pero si no, yo no me voy a dar cuenta. Entonces necesitamos la obra del Espíritu. ¿Por qué? Porque hay veces que hay tanto ruido en mi interior, hay tanto desazón, angustia, que necesito que el Espíritu me consuele. Y a veces nosotros, particularmente los varones, tenemos una costumbre de querer aparentar que somos fuertes. Por la necesidad, porque somos los proveedores, porque somos los hombres, por cultura, porque somos, ¿no? Pero la realidad, hermano, es que yo necesito, hay momentos en que yo necesito que mi espíritu sea consolado por Dios. Ahí es donde yo necesito que el Consolador venga a mi vida. Que Él consuele mi corazón, lo aquiete, lo acalle. Fíjense lo que dice 2 de Corintios, capítulo 1, del 3 al 4. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando pasen por dificultades, podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros.
Fíjense que dice que Él es la fuente de nuestra consolación. Entonces, si yo necesito que mi corazón es como que hay momentos que uno puede llegar a estar hasta desbordado de angustia. Y no lo quiere decir. El otro día veía un reportaje a una actriz norteamericana que la mujer le dijo, ¿cómo estás? Bien, dijo. Y empezó a sonreír un poco. Y empezó a ponerse como nerviosa. Y empezó a llorar. Y a veces nosotros por costumbre decimos bien, pero no estamos bien. ¿Y por qué yo voy a tener que ponerme una mascarita delante de Dios de que estoy bien cuando no estoy bien? Por eso, hermano, yo a veces le digo, este es el momento y este es el lugar. Este es el lugar donde yo puedo permitirme ser frágil y decirle, Señor, llename, toca mi corazón, consolá mi corazón. No sé qué me pasa, no me entiendo ni yo mismo a veces. Pero toma mi corazón en tus manos. Que mi espíritu sea transformado. Y fíjense que este pasaje dice no solo que Él es fuente de consolación, nuestro Dios, el Señor, a través de la obra del Espíritu Santo, sino que también dice que no solamente es para bendecirme a mí, sino para ayudar a otro. Hermano, ¿yo cómo voy a ayudar a otro a que salga del pozo cuando yo estoy al lado de él? En el mismo pozo. Y hay veces que tenemos la intención, tenemos la buena intención de querer ayudar a otro, pero hermano, hay momentos donde yo tengo que ir a la presencia de Dios y dejarme ayudar. Que el Señor me toque, que el Señor me sane, que el Señor me consuele. ¿Sabe que hay algo que leí que me pareció una definición que me impactó? Dice, Él, el Señor, susurra en nuestro corazón palabras de paz. Es la única voz que nuestro espíritu reconoce para recibir tranquilidad, tal como la voz de los padres que aquietan a un bebé que llora. Yo dije, qué tremendo poder comprender así. Qué tremendo es poder comprender que el Espíritu Santo es el único que puede aquietar lo profundo de mi corazón. Y utiliza justamente esta ilustración, que es la de un bebé que llora. ¿Qué es lo primero que hacen cuando el bebé nace y está llorando? Lo ponen las manos en el pecho. Y el solo sonido de su corazón lo aquieta. Y la voz, cuando empieza a escuchar, porque todo es nuevo para él. Él estaba en su ambiente y todo es crisis ahora, porque está afuera, porque es todo nuevo, porque hay un montón de ruidos que no sabe distinguir. Y el bebé llora. ¿Y qué es lo primero que uno hace? Lo quiere consolar. Eso es lo que Dios quiere hacer con nuestro corazón. Y mi corazón, hermano, la única voz que puede aquietarlo es la voz del Espíritu. Es el Señor, la voz de Dios. Por eso yo tengo que meterme a la presencia de Dios. Por eso yo necesito tener momentos de intimidad, de estar en los secretos de Dios, porque ahí es donde Dios me dice, shh, calma, calma, no tengas miedo. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando un bebé llora? Lo agarra y lo trata de amacar, pero luego habla. Otros cantan. Por eso es tan bueno, hermano, que durante el embarazo le puedan hablar al bebé, porque ya reconoce las voces y cuando sale ya sabe que tiene voces que puede reconocer y que los pueden aquietar, que los pueden calmar. La voz de una mamá aquieta a su bebé. Y esto es lo que el Espíritu Santo hace. Él nos consuela. La voz del Espíritu quiere consolar nuestro corazón.
Pero si nosotros volvemos a tomar la imagen de un bebé, a un bebé no le queda más que aceptarlo, no tiene recursos. Pero a veces nosotros pensamos que tenemos tantos recursos, tantas genialidades se me ocurren a mí. Yo soy tan fuerte, yo he logrado tantas cosas, que el último recurso al que recurrimos es a la presencia de Dios. Cuando tendría que ser todo lo contrario. Tendría que ser la primera opción. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el único que puede aquietar mi corazón. Y yo no sé qué está pasando usted, hermano, pero le puedo asegurar que el Espíritu le está llamando a su presencia. El Espíritu le está diciendo, déjame que yo te consuele. Déjame que yo te cante una canción. Pero tengo que estar dispuesto. No hay nada peor, hermano, cuando uno quiere abrazar a alguien. Sí. Yo no quiero decir que tengo esas experiencias en este tiempo, ¿verdad? Pero uno siempre, venga. No. Va, vamos. Y a veces le hacemos así al Espíritu. El Espíritu quiere venir, el Espíritu viene con amor, con dulzura. Él quiere acallar, aquietar nuestro espíritu. Y nosotros en el culto, nos sacudimos, el reloj, tengo a ir al baño, salgo, vengo, vuelvo. El Espíritu quiere consolar nuestras vidas. Tenemos que darle la oportunidad, amén. Amén. Otro de los aspectos que habla de esta palabra paracleto no solamente es que consuela, sino que también nos ayuda a comprender, porque dice, es nuestro consejero. Si usted mira otras versiones, habla del Espíritu Santo como el consejero. Les voy a enviar al consejero. ¿Y qué quiere decir esto de consejero? Que nos va a enseñar a comprender la palabra de Dios. Nos va a aconsejar desde la palabra de Dios. Pero de una manera correcta, hermano. ¿Por qué? Porque a veces yo puedo agarrar la palabra y torcerla para mi gusto y placer. A veces con la intención de hacerlo, Dios nos libre, pero a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender, pero a veces no nos dejamos enseñar. Por eso el Espíritu nos quiere aconsejar y quiere que podamos comprender la palabra de Dios. Como le decía, los discípulos fueron enseñados por Jesucristo mismo. Pero ¿qué pasaría cuando Él se fuera? ¿Quién les iba a enseñar? Yo creo que una de las grandes preocupaciones de ellos no era solamente lo físico, sino, ¿y ahora quién nos va a enseñar? ¿Recuerdan cuando Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Dijo, ¿ustedes también me quieren dejar? ¿Ustedes también se quieren ir? Y él dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿Solo tú? Tienes palabra de Dios. Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que la enseñanza de Jesús producía algo en el corazón, diferente a los fariseos de ese tiempo. Porque los fariseos enseñaban y conocían la palabra de Dios. Pero eran tan duros, tan rígidos, tan estrictos, que terminaban alejando a la gente de la presencia de Dios. Porque la gente se frustraba y decía, no, yo no puedo vivir así. Yo no puedo vivir conforme a todo este dogma, todas estas leyes, tanta exigencia. No lo voy a lograr. Ahora, cuando Jesucristo hablaba, la gente quería escuchar. La gente dice que experimentaba algo en el interior. ¿Recuerdan los de Camino a Emaús? Cuando dice, cuando nos abría la Escritura en el corazón, sentíamos como un fuego en nuestra vida. Y eso era lo que experimentaba la gente, hermano. Por eso ellos pensaban, ¿y ahora quién nos va a enseñar? Y ahí era que el consejero iba a llegar. Él nos iba a enseñar la palabra de Dios. Él iba a recordar las palabras de Jesús, la enseñanza. Y no solamente iba a traer a memoria, sino que les iba a ayudar a aplicar
y a comprender la palabra de Dios. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento a Saulo de Tarso, que luego fue Pablo. Y fíjense que él era un erudito, podríamos decir, de la palabra de Dios. Pero sin embargo perseguía a la iglesia de Jesucristo. Era tan rígido, tan duro, tan estricto, que no quería que se predicara en el nombre de Jesús, hasta que tuvo un encuentro con Jesucristo. ¿Y qué ocurrió en su vida? Todo lo que él había almacenado como conocimiento intelectual de la palabra de Dios, comenzó a darle vida, y comenzó a aplicarla, y comenzó a enseñarla, y comenzó a compartirla. Por eso fue el tremendo varón que Dios levantó. Pero no se trata solo de un conocimiento intelectual. Se trata de la palabra cuando se hace vida. Y eso solamente lo logra el Espíritu Santo, hermano. Eso lo logra el Espíritu Santo. Yo no puedo hacer eso. Nadie en este lugar que se pare a predicar puede producir nada en el corazón de la gente. Solo el Espíritu Santo puede producir el cambio genuino en el corazón. Por eso necesitamos la obra del Espíritu. El Espíritu Santo los iba a acompañar. El Espíritu Santo era el que le iba a enseñar. Fíjense lo que dice Juan 14:26. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Amén. Fíjense que el Espíritu Santo que iba a enviar le iba a enseñar todas las cosas y le iba a recordar. No solamente iba a haber un recordatorio de la palabra, sino que también le iba a enseñar cosas nuevas. Es como la aplicación, traer la palabra de Dios y poderla aplicar, hermano. Eso es lo más complicado que puede haber para la iglesia. Pero solo a través de la obra del Espíritu eso se hace realidad. Por eso hoy necesitamos la obra del Espíritu. Tengo que comprender de que los cambios, primero que no son de la noche a la mañana. ¿Dios puede hacer milagros? Sí que puede hacer milagros y puede producirlo. Pero por regla general lleva un proceso, lleva un tiempo. Entramos en un proceso de madurez. Y en ese proceso de madurez es fundamental, hermano, la disposición del corazón. A poder estar dispuesto a que Dios va a usar a alguien para hacerme entender la palabra de Dios. Y Dios se vale, hermano, de lo que sea, de la creación, se vale de la palabra misma, de una canción. Cuando uno está dispuesto, hasta de una propaganda del Espíritu Santo te puede hablar, de algo que estás mirando, o de algo que te dice no mires más. El Espíritu Santo está ahí para enseñarnos. El Espíritu Santo está ahí para justamente aconsejarnos qué debemos y qué no debemos hacer. Tenemos que aprender a buscar su presencia, la guía del Espíritu Santo. Y fíjense que Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, yo les voy a leer esta nueva traducción viviente, Primera de Juan 2:27. Dice así: ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesita que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les ha enseñado todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Amén. Amén. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la verdad. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a algo correcto. Jamás el Espíritu Santo me va a aconsejar: echate una mentirita. No es la obra del Espíritu, porque Él me lleva a la verdad. Él siempre me va a llevar a lo seguro, que está sustentado en la palabra de Dios. Por eso también nosotros tenemos que aprender que hay personas que les gusta esta experiencia, permítame decirlo así, como mística. Escuché la voz de Dios que me decía.
que tengo que dejarlo todo. Y en realidad tenía ganas de abandonar la casa e irse por ahí. Es un error. El Espíritu siempre me va a llevar a lo real, a lo verdadero. Siempre me va a llevar a la verdad. Amén. Ahora, acá hay un punto de equilibrio y lo quiero aclarar. Porque de este pasaje se han agarrado 3 millones de cristianos o más, donde dicen, no, a mí el Espíritu me enseña. Y decimos, bueno, el jueves que viene, el hermano Juan va a compartir un estudio. Amén. Amén. Lo aclama el público. Pero hay algunos que dicen, no, a mí el Espíritu me enseña. Yo no voy a ir a ningún estudio porque la letra mata y a mí me guía el Espíritu. El Espíritu es el que me enseña. Y se quedan con esto y no quieren aprender de nadie. Y son así. Y uno le dice, no, hermano, pero la palabra dice, no, a mí el Espíritu me enseña. Y así los guía y andan de acá para allá y son vidas no transformadas. No transformadas. Por eso yo tengo que entender la palabra y el espíritu que tiene la palabra. El espíritu de la palabra me lleva a entender que el espíritu me va a llevar a la verdad. Y cuando alguien enseña, yo voy a poder distinguir y discernir si está conforme a lo que Dios estableció. Amén. Amén. Es por eso que todo aquel que quiera comprender la palabra de Dios necesita la obra del Espíritu Santo en su vida, ya que solamente Él nos ayuda a comprender la palabra. Hermanos, cuando a veces nosotros decimos leemos, yo leo, pero no entiendo, Espíritu Santo necesita la búsqueda del Espíritu Santo, porque no me puedo quedar con esto de que yo leo y no entiendo. Es como irme por la tangente y salirme por la más fácil. No, hermano. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser responsables, hijos responsables que conocen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque imagínense que a partir de este tiempo comiencen a levantarse y a pregonar doctrinas erradas. Si usted no conoce la palabra de Dios, hermano, va a salir corriendo detrás de vaya a saber qué doctrina errada. Y así hay muchos lugares donde llega alguien y como que arma un revuelo en la iglesia, pero no hay conocimiento de la palabra. Se quedan con las manifestaciones externas, que a veces es más carne que espíritu. Por eso yo tengo que ir a la palabra de Dios y tengo que pedir que el Espíritu Santo me enseñe. Cada vez que usted vaya a la palabra, dígale, Espíritu Santo, ayúdame a comprender la palabra. Fíjense que no es tan difícil orar, no es tan difícil ser genuino y hablar con Dios, porque orar es hablar con Dios, pedirle la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a comprender la palabra. Y cuando yo no entiendo algo, hay personas que quizás están un pasito más adelante en la madurez. Pregunte, porque no se le va a caer la corona. Pregunte. Y no se quede con que yo escuché, porque ahora no, los profundos estudios de TikTok. 15 segundos y ya aprendieron una doctrina nueva. No, pero en TikTok yo vi un pastor que dijo, no, hermano, hay que conocer la palabra. Hay que conocer la palabra de Dios. Tercer aspecto de esta palabra paracleto. Primero hablamos de que Él es el consolador. Segundo aspecto, que Él es nuestro consejero. Y como consejero siempre nos va a llevar a la palabra de Dios. Y tercer aspecto, es justamente nuestro abogado defensor. Nuestro paracleto es nuestro abogado defensor. ¿Sí? Esta es una figura que se toma de lo legal y que manifiesta lo que Dios, lo que el Espíritu hace a favor de nuestras vidas. Y acá es donde yo tengo que aprender a comprender y estar abierto a poder comprender la obra del Espíritu. Porque nosotros cuando hablamos de quién es nuestro defensor, siempre decimos Jesús. Jesús a través de la obra del Espíritu Santo, porque Él se fue. ¿Y a quién dejó? Dijo en su palabra, al Espíritu. Por eso el Espíritu también es nuestro defensor. Dios es nuestro juez, pero Jesucristo es nuestro abogado.
y la manifestación de ese abogado defensor es a través de la obra del Espíritu Santo. Es a través de la obra del Espíritu Santo. Amén. Nuestro abogado defensor. Y fíjense que cuando hablamos de esto, es poder comprender de que yo en mi caminar en el Señor voy a seguir cometiendo errores. Y digo errores, pero usted tiene que entender que estoy hablando de pecado. Amén. Amén. ¿Usted peca? Amén. Solo los valientes lo dicen. La realidad, hermano, es que nosotros siempre cometemos pecados. De palabra, de hecho o de pensamiento. ¿Sí? De palabra, cuando usted se va de boca y dice cosas que no corresponden, ¿no? Cuando también maldice, cuando le desea el mal a alguien y lo declara, cuando hiere a otra persona, eso también es pecado, hermano. Eso también es pecado. Cuando herimos y sabemos que estamos hiriendo, tenemos que pedir perdón, porque es pecado. De hecho, de omisión también, cuando justamente no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, contado por pecado. Entonces nosotros de manera continua, de una u otra manera, cuando vamos a través de la palabra de Dios, comprendemos de que somos o seguimos siendo pecadores, pero hoy tenemos la solución, que es Cristo. Entonces yo tengo que ir a la presencia de Dios todos los días, hermano. Usted tiene libre acceso, dice la palabra. Hebreos dice que en Él podemos encontrar nuestro oportuno socorro. Vuélvase a la presencia de Dios. Si usted sabe que hizo algo mal, pídale perdón a Dios automáticamente, porque el Espíritu Santo nos va a mostrar que hicimos algo que está mal. Pídale perdón a Dios. Pero a veces tenemos que luchar con nuestra carne, que se manifiesta a través del orgullo. No, yo no voy a pedir perdón. Yo estoy bien. Yo tengo razón. ¿No? Y a veces nos justificamos. ¿Pero qué estamos justificando? Pecado. Que nos levanta una barrera delante de Dios. No, yo tengo que aprender a pedir perdón. Pedir perdón a Dios y pedir perdón al resto. Porque si yo sé que una manifestación de pecado es algo específico que yo hice contra mi hija, y yo tengo que ir a pedirle perdón. Y quizás algunos digan, no, ¿cómo? Yo soy padre, él es hijo, él es hija, ¿cómo yo voy a ir a doblegarme ante mi hijo? No, orgullo, hermano. Cuando yo conozco la palabra de Dios y dejo que el Espíritu Santo trabaje en mí, y muchas veces yo voy a tener que pedirle perdón a mi hijo, a mi esposa, a mis compañeros de ministerio. Tenemos que aprender a que el perdón tiene que ser algo que fluye en nosotros. No puede ser que fue una experiencia de 1948 cuando allá acepté a Cristo. No, tiene que ser de manera continua. Por eso yo necesito la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me ablanda, hermano. Hace que tenga ese corazón de carne que Dios siempre busca, no un corazón de piedra. Y vuelvo a repetir, hablamos de pecado, de pensamiento, de hecho, de palabra, hecho y pensamiento. Es que siempre lo digo así, después lo saco de orden y me confundo. Pero ahí también entramos en un terreno que es la cabeza, y yo ahí ya no puedo ver. No soy un X-Men que Joaquín, oh Dios, estoy viendo los pensamientos de Joaquín, repetí. Y algunos piensan que uno anda así, como que está en la nube, ¿no? Por eso les gusta a algunos correr detrás de los profetas, porque seguro que te saca algo, ¿viste? Sí, Fabiola, te estoy viendo ahí, ¿eh? ¡Ay! Y a veces pensamos que actúa así el Espíritu. No, hermano, no. Si yo sé que hay algo acá, una actividad acá en mi azotea, que no está bien, yo tengo que pedir perdón. Y ahí ya nadie se puede meter. A no ser que Dios sí permita que uno pueda ver
y le llame la atención. Pero ¿por qué llegar hasta ese extremo? ¿Por qué voy a andar ocultando tanto tiempo algo que no corresponde cuando yo tranquilamente puedo ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, perdóname, ayúdame? Yo no quiero estar con esto en la cabeza, ¿no? En la mente y en el corazón. Ahora, si yo sé que no estoy bien, el Espíritu va a interceder. El Espíritu es mi abogado defensor. El Espíritu Santo quiere presentarse y hacer que yo pueda justamente sacar lo que tengo que sacar para poder estar libre delante de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque es la única manera de vivir bien. Más allá de que si usted tiene o no tiene económicamente, lo más importante para un hijo de Dios no es la plata, es estar en paz con Dios. Es estar en paz con Dios. Por eso yo tengo que buscar la obra del Espíritu Santo. Y tengo que hacer lo que tengo que hacer. Si tengo que arrepentirme, arrepentirme. Si tengo que pedir perdón, pedir perdón. Pero deje que el Espíritu Santo actúe y que Él justamente lo pueda presentar delante de Dios como alguien justo, como alguien limpio. Que Él lo pueda defender, hermano. Ahora, la palabra también dice que Él justamente va a clamar delante del Padre con gemidos que yo no puedo entender. Permítame leer antes un texto de Job, capítulo 16, 19 y 20, de la Nueva Biblia Viva. Me impactó este pasaje, dice, pero aún ahora el testigo de mi inocencia está ya en el cielo, mi abogado está ya en lo alto, mi intercesor es mi amigo, y ante él me deshago en lágrimas, para que interceda ante Dios a favor mío, como quien apela por su amigo. Qué tremendo pasaje, hermano. Esta es la obra del Espíritu Santo.